Bienvenidos a The Debate, un espacio de análisis profundo y contraste de perspectivas sobre el material que nos ocupa. Hoy nos vamos a sumergir en las fascinantes profundidades de uno de los gigantes absolutos de la literatura decimonónica. Edgar Allan Poe. Exacto. Y lo haremos guiados por el revelador artículo académico Edgar Allan Poe's Narrative Use of Literary Doubling, de la doctora Miriam Fernández Santiago. Nuestro tema central, el núcleo de esta discusión, es el uso narrativo del desdoblamiento literario en los célebres relatos cortos de Poe. Que es un tema, la verdad, apasionante. Lo es, sin duda. A ver, el desdoblamiento, la idea del doble, es una tradición muy antigua en la literatura, pero Poe la lleva a un terreno, completamente nuevo. Y es precisamente ahí donde surge nuestra controversia de hoy. La pregunta fundamental que vamos a abordar es la siguiente. ¿Es este desdoblamiento, en la obra de Poe, principalmente una herramienta estética y metaficcional diseñada metódicamente para lograr lo que él llamaba la unidad de efecto y cuestionar la propia ficción literaria? ¿O estamos en su esencia ante una exploración psicológica y moral desgarradora sobre la fractura de la mente humana y la opresión social? Ahí está el gran debate. Eso es. Así que, para dejar clara mi postura desde el principio, yo sostengo que el desdoblamiento en Poe es, ante todo, un artificio estructural y metaficcional absolutamente supeditado a su ideal estético y filosófico. De estos relatos es la profunda tensión psicoanalítica, moral y de identidad del ser humano. O sea, todas esas deslumbrantes piruetas estructurales que mencionas son, a mi juicio, un envoltorio genial, sí, pero solo el vehículo para el verdadero fin de Poe, que es asomarse al abismo absoluto de la psique humana. Bueno, pues entremos entonces en materia. Mi perspectiva, y esto está muy fundamentado en la investigación de la doctora Fernández Santiago, es que Poe no se limita a usar el tropo del doble del modo gótico convencional. Ya sabes, el típico gemelo malvado y punto. Claro, el recurso fácil. Él lo manipula para alinearlo milimétricamente con sus propias ideas teóricas, unas ideas que dejó clarísimas en su ensayo La filosofía de la composición. Para Poe, la literatura es cálculo, es precisión arquitectónica pura. El desdoblamiento va mucho más allá de los personajes, impregna el tejido del texto mismo. Se infiltra en los escenarios, en la ambigüedad deliberada de la narrativa. Todo tiene un propósito singular y calculado, que es crear esa unidad de efecto en el lector. El objetivo final es el asombro o el terror estético. Para mí, vemos una duplicación que desafía la veracidad del texto mismo, convirtiendo el acto de leer en un juego de espejos. La estructura sencillamente prima sobre cualquier otra cosa. A ver, te compro la idea del diseño meticuloso. Eso es innegable en Poe. Pero, pregunto, ¿has considerado que esa misma brillantez técnica perdería absolutamente todo su impacto si no estuviera anclada en una verdad humana devastadora? Bueno, las estructuras literarias por sí solas no resuenan a través de los siglos si no tocan una fibra esencial. Si nos apoyamos en las clasificaciones del crítico Robert Alter, que están citadas en el material que manejamos, vemos dos vertientes clave del doble. Por un lado, tenemos la escisión, lo que Alter llama una meiosis moral, es decir, una célula moral que se divide en dos por culpa de la represión. Y por otro lado está la figura externa, ¿no? Exactamente, el doble propiamente dicho, una imagen especular externa, profundamente perturbadora que enlaza de lleno con el concepto de lo unheimlich freudiano. Lo siniestro, eso es. Para quienes no estén tan familiarizados con el término alemán, lo unheimlich es esa sensación espeluznante que ocurre cuando algo que debería sernos muy familiar, de repente se vuelve extraño y amenazador. Lo que Poe escenifica en sus relatos es una verdadera psicomaquia, una batalla mental a muerte impulsada por una genuina ansiedad romántica ante el encarcelamiento, ya sea una prisión literal de la locura o una prisión impuesta por la propia sociedad. Ya. Entiendo por qué piensas eso. Y admito que el ángulo psicológico siempre es muy tentador con Poe. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre cómo se construye esa supuesta locura. Hablemos de un concepto técnico que es clave aquí, la homodiégesis. Vale, vamos a la estructura de la voz narrativa. Sí, para explicarlo de forma sencilla, la homodiégesis significa que el narrador cuenta su propia historia desde dentro de la narración, normalmente en primera persona. Pues bien, resulta que casi el 98% de la prosa de Poe está narrada así.
Esta decisión divide inmediatamente la voz en dos. Por un lado tienes al sujeto que habla en el presente y por otro al objeto narrado del pasado. O sea, el yo de... Existencias textuales y unas fluctuaciones de tono que son brutales. Piénsalo un momento con El corazón delator. Es un recurso narrativo brillante. El tipo arranca la historia prácticamente gritándonos. En plan, te juro que estoy súper cuerdo, fíjate con qué calma te lo cuento. Para, literalmente 3 líneas después, decirnos que mató a un anciano simplemente porque su ojo parecía el de un buitre. Ya, es irracional. Es absurdo. Y a eso voy precisamente. Yo sostengo que esta locura no es un diagnóstico clínico para que tú o yo sintamos empatía por el asesino. Es un artificio estructural. Básicamente, Poe no solo escribe sobre personajes perdiendo la cabeza, diseña el cuento entero para que tú como lector sientas que estás perdiendo la tuya. Busca socavar nuestra suspensión de la incredulidad. Lo siento, pero no acabo de comprar ese argumento al 100%. Reducir esa homodígesis, esa primera persona tan visceral, a un mero juego de metaficción para despistar al lector, me parece vaciar a los personajes de toda su angustia existencial. Esa voz escindida que mencionas no es un simple truquito de escritor, es la encarnación suprema de la usurpación de la identidad. Pero, ¿cómo separas esa usurpación de la intención clarísima del autor de hacernos dudar de la letra impresa? Porque las consecuencias en la historia son viscerales, no son solo un ejercicio intelectual. Fíjate en el relato El ángel de lo singular. Es un ejemplo perfecto que cita la doctora Fernández Santiago en su artículo. El narrador sufre de una intoxicación etílica masiva. Y su alienación no se queda en un mero juego de palabras metaficcional, se manifiesta físicamente frente a él. La voz se extiende y toma la forma de un monstruo indescriptible hecho literalmente de barriles, toneles y botellas de ron. Una imagen muy grotesca, casi cómica en su oscuridad, la verdad. Este ser, que es un espejo distorsionado de su propia adicción, se convierte en el genio que rige su destino. No estamos ante un rompecabezas de credibilidad narrativa para el lector. Estamos viendo la escenificación literal de cómo los demonios internos de un hombre toman el control, usurpando su albedrío y arrastrándolo a la destrucción. La fluctuación de la voz de la que hablabas antes es el reflejo directo de una mente enferma que es incapaz de comprender sus propias acciones destructivas. Es un punto fascinante. Esa materialización de la culpa a través del alcohol es muy visual. Pero, a ver, si vamos a hablar de cómo se materializa esa opresión externa o interna, creo que inevitablemente debemos mirar la arquitectura de los relatos. Has mencionado la usurpación del albedrío, y creo que los escenarios en Poe juegan un papel fundamental en esto. Pero yo insisto en mi línea, no funcionan solo como diagnóstico de un estado mental, sino como un eco estructural perfecto. A ver, explícame bien eso del eco estructural. Pues que el escenario está diseñado milimétricamente para duplicar al personaje, y de esta forma intensificar esa unidad de efecto pura de la que hablaba Poe. El ejemplo maestro absoluto es la caída de la casa Usher. El edificio no es solo una prisión gótica para los hermanos Roderick y Madeleine, es su doble estético. Piensa en la descripción física de la fachada de la casa cuando el narrador llega. Sí, las ventanas vacías que parecen ojos. Exactamente. Ojos vacíos que evocan una calavera. Luego tienes la grieta en forma de zigzag, que recorre toda la fachada de arriba a abajo, que alude de forma visual a la fractura mental de la familia. Y sobre todo tienes el reflejo invertido de la mansión en las aguas oscuras y quietas del lago que hay justo delante. La casa duplica a la estirpe Usher de forma geométrica. Y cuando los hermanos colapsan físicamente al final de la historia, la casa se agrieta y se hunde con ellos en el lago, absorbiendo su propio reflejo. Esto cierra el texto con una simetría estética que es absoluta. No es un psicólogo diagnosticando un trauma familiar, es un arquitecto cerrando la cúpula de su obra de manera magistral. Vale, te compro la belleza de esa clausura simétrica. Es innegable y está brillantemente ejecutada. Pero afirmar que se queda puramente en un eco estético es rascar solo la superficie del texto. Los escenarios en Poe son, literal y figuradamente, extensiones palpables de la prisión psicológica del anfitrión. Vámonos a William Wilson, que es uno de los relatos paradigmáticos sobre el doppelganger. El del internado, ¿verdad? Ese mismo, el internado isabelino se describe como un edificio rodeado de muros macizos con pesados portones de hierro. Pero lo verdaderamente brutal es el diseño interior. Es un laberinto asfixiante de subdivisiones incomprensibles donde la salida está completamente separada y aislada del patio de recreo.
Es una institución represiva total. Y es precisamente este encierro, esta brutal opresión espacial, la que engendra al doble. El doppelganger de William Wilson surge como un mecanismo de escape mental ante la absoluta imposibilidad física de huir. Un mecanismo de defensa, dices. El argumento de la represión se vuelve arrollador. Piensa en el uso de la riba y el inframundo, o el sótano. En el barril de amontillado, el asesinato ocurre abajo, en las profundidades asfixiantes de las catacumbas. En el corazón de la Tor, que mencionabas antes, entierra el cadáver desmembrado bajo las tablas del suelo. Emparedar o enterrar al doble representa la represión más cruda. Es el protagonista intentando desesperadamente sepultar esa parte insoportable de sí mismo en lo más oscuro de su subconsciente. Oye, me parece interesantísimo ese mapeo espacial del subconsciente. Es un gran argumento, pero fíjate qué curioso. En ambos ejemplos que has puesto, hay una relación destructiva directa entre dos hombres. Y esto me lleva a otro gran punto que trata nuestro material de hoy. ¿Qué pasa cuando ese doble no es otro hombre o un edificio gótico? Abordemos cómo Poe maneja las parejas femeninas y lo que esto significa estructuralmente. Ahí es donde la lectura moral y psicológica se vuelve muchísimo más rica. Porque las figuras femeninas en Poe subvierten por completo el tropo típico de la literatura gótica. Normalmente ya sabes cómo va. El anfitrión es el noble, el bueno, y el doble es el monstruo perverso. Pero en Poe esto da un giro de 180 grados cuando entran las mujeres en escena. ¿En qué sentido exacto lo ves subvertido? Tomemos el caso de Lady Ligeia, que posee el cuerpo de la inocente Rowena en su lecho de muerte, o a la mismísima Madeline Usher rompiendo el ataúd tras ser enterrada viva y emergiendo de la tumba. En estas narraciones, el doble femenino suele ser o bien la manifestación de la mitad noble del alma o la encarnación de un instinto puro e indestructible frente a un anfitrión masculino que suele ser débil o moralmente perverso. Y de hecho, la crítica contemporánea, como las lecturas de la teoría queer que menciona el artículo a través de autores como Pearson y Lind, expanden muchísimo esta idea. Sí, hablan de la resistencia a la norma social del momento, ¿no? Exacto. Miran esa filosofía del alma bipartita, el bipart soul del detective Dupin, o la extraña y obsesiva camaradería en el hombre de la multitud, y ven claras representaciones del deseo reprimido. El doble actúa como la voz innegable de todo aquello que la estricta y oprimiente normalidad del siglo XIX obligaba a silenciar. No sé si yo iría tan lejos por esa senda, fíjate. Te entiendo, y el análisis es sugerente, pero creo que enfocarlo bajo el prisma exclusivo del género o la moralidad victoriana corre el tremendo riesgo de hacer pequeño a Poe. Sus preocupaciones me parecen muchísimo más filosóficas y universales que una simple crítica social encubierta. ¿Y hacia dónde llevarías tú entonces el papel de las figuras femeninas o de la pareja en sí, si descartamos la represión? Hacia la obsesión central de Poe. La relación parasitaria y vampírica entre la realidad y el arte. Y aquí tenemos la evidencia arrolladora de El retrato oval. Para quien no lo recuerde, es este relato brevísimo donde un pintor está creando un retrato de su joven esposa en un torreón oscuro. Pues bien, aquí el doble no es otra persona física, ni un anhelo reprimido, ni un problema de roles de género. El doble es el concepto mismo de mímesis. La imitación de la naturaleza a través del arte. La mujer real. El arte es el doble que consume y asesina a la naturaleza para convertirse él mismo en la única realidad tangible. Cuando el pintor por fin da el último toque, exclama asombrado, «Es la vida misma», y se gira para ver a su mujer, ella está muerta. Esto demuestra que a Poe le quita el sueño la estética, nos está advirtiendo sobre el poder destructivo de la representación narrativa. El arte no se limita a copiar la vida, compite con ella y al final la destruye. Vampirismo artístico. Me gusta mucho el término. Esa suplantación es aterrorizante, sin duda alguna. Pero date cuenta de una cosa crucial. La experiencia de ese pintor, y sobre todo la experiencia tuya como lector, al llegar a esa última línea del cuento, sigue estando empapada de un pavor absoluto. Lo que tú defines fríamente como una preocupación sobre la mímesis estética, en el texto se experimenta como un horror psicológico directo a la mandíbula. Y esto nos conecta con el último gran bastión de este análisis, el marco textual y la incertidumbre. Poe usa todas estas florituras estructurales, sí, pero lo hace para arrastrar al lector a la misma pesadilla existencial que viven sus personajes.
época en más de un siglo. Volvemos a la metaficción pura. Apoyándome en el material, y específicamente en la lectura que hace el filósofo postestructuralista Jacques Derrida de La Carta Robada, vemos cómo Poe utiliza el desdoblamiento a nivel puramente formal, en el marco mismo de la página. ¿Te refieres a cómo enmarca los relatos antes de que empiece la acción principal? Justo. Emplea prólogos rebuscados, inserta pasajes enteros de noticias de periódicos que son falsos, como hace en El misterio de Marie Roget o en La loca huida de Hans Piffal en un globo hecho literalmente de periódicos sucios. Todo esto sirve para alejar el texto de la realidad empírica. Estamos ante lo que pensadores modernos como Baudrillard llamarían la percepción de los simulacros. O sea, explicándolo de forma sencilla, un simulacro es una copia de algo que no tiene original. El relato de Poe finge documentar una verdad objetiva que jamás existió. Falsifica la realidad documental para darle empaque de veracidad al cuento. Mucho más que eso, fíjate. Al crear fuentes falsas y duplicar textos dentro del propio texto, genera una incertidumbre hermenéutica deliberada en quien lee. Está difuminando conscientemente la frontera entre el documento histórico y la ficción pura, diciéndonos que en el fondo todo texto es un doble engañoso, es un artificio intelectual soberbio que deconstruye la mismísima idea de verdad en la literatura. Poe está jugando al ajedrez con el lector. Es un laberinto mental fascinante, te lo reconozco al 100%. Ese juego de espejos opuestos es de un virtuosismo técnico innegable, pero afirmar que todo el tremendo esfuerzo de Poe se reduce a un juego de ajedrez intelectual sobre simulacros literarios es, a mi parecer, ignorar el tremendo efecto visceral que consigue. ¿Pero no crees que esa indecisibilidad, el no saber qué es real y qué es texto, es el objetivo primario de Poe? Yo creo que es el medio, no el objetivo. Fíjate en esa indecidibilidad postestructuralista que mencionas. El hecho de que Poe nombre a los personajes solo con iniciales en algunos relatos, o que borre fechas dejándolas deliberadamente en blanco, o que escriba pasajes intencionadamente incomprensibles, como defiende muy bien la doctora Fernández Santiago, no es que a Poe se le olvidara poner el año o el nombre. Al escamotear toda esa información objetiva, lo que provoca es que la búsqueda de significado racional por parte del lector fracase estrepitosamente. Claro, frustra nuestro lado más analítico. Exactamente. Y al frustrarlo, iguala nuestra experiencia psicológica a la del protagonista. El lector fracasa al intentar comprender el texto de la misma manera que el personaje fracasa al intentar comprender a su doble. Sirve para sumergirnos de lleno en ese estado de terror paranoico, de confusión y de pérdida de identidad. Es la experiencia holística de la duda existencial. Tú como lector no estás cómodamente sentado descodificando un simulacro semiótico. Estás sintiendo el peso abrumador del Unheimlich. Sientes la angustia inefable de no poder confiar ni en tus propios sentidos, ni en el narrador, ni en las malditas páginas que tienes entre las manos. Madre mía. Visto así, conviertes el propio libro físico en el doble amenazador del lector. Exacto. El terror no está encapsulado en la página. Se traslada directamente a ti. Llegados a este punto, creo que hemos desplegado con bastante claridad la inmensa riqueza del material que hoy nos convoca. Ha sido un intercambio tremendo y muy clarificador. A modo de síntesis de mi postura, me reafirmo en que el uso del desdoblamiento en Edgar Allan Poe es fundamentalmente el motor maestro y meticulosamente calculado para lograr su ideal estético supremo, la unidad de efecto. Su perfección arquitectónica intocable. Así es. Hemos visto cómo este recurso trasciende con creces a los simples personajes para impregnar cada rincón de la obra. Los escenarios simétricos, la escisión de la voz narrativa a través de la homodiagesis e incluso la estructura formal de los marcos textuales. A través de la mímesis competitiva y mortal que vemos en El retrato oval y esos simulacros textuales que anticipan el postestructuralismo moderno, Poe ofrece una crítica adelantada a su tiempo sobre la veracidad de la literatura. Su genialidad, para mí, reside en la incuestionable precisión geométrica de esa arquitectura literaria. Y yo, por mi parte, recapitulo mi visión. Aunque es absolutamente indudable que la ejecución técnica de Poe es impecable y te compro toda esa genialidad formal y arquitectónica, sigo pensando que su verdadera trascendencia radica en haber logrado dar forma literaria a la angustia inefable del ser humano moderno. A través de ese doble moral, de las dolorosas escisiones de la identidad, de las mujeres como instintos primarios reprimidos y de esos entierros claustrofóbicos en catacumbas mentales, Poe cartografía las oscuras divisiones del inconsciente y las ansiedades de una sociedad castrante.
El virtuosismo estructural, sin ese corazón palpitante y aterrorizado escondido bajo las tablas, sería un mero ejercicio de matemáticas. Y sin embargo, escuchándote, creo que es precisamente en la fricción y posterior confluencia de ambas lecturas donde reside el valor incalculable de regresar una y otra vez a los textos de Poe. Aceptamos nuestras áreas de desacuerdo, por supuesto, pero convergemos en algo fundamental. La genialidad insondable del autor de Boston reside en la unión inseparable de ambas dimensiones. La arquitectura literaria perfecta es el recipiente que contiene y a la vez magnifica esa profunda oscuridad psicológica. Totalmente de acuerdo. Comprender este material a través de la lente dual que propone la doctora Fernández Santiago enriquece enormemente cualquier lectura. El texto nos exige ser simultáneamente críticos analíticos ante la estructura y lectores profundamente conmovidos ante el abismo humano. Demuestra que en el oscuro universo de Poe, el intelecto calculador y el terror existencial son simplemente las dos caras del mismo espejo. Una conclusión que sin duda alguna nos invita a todos a volver a abrir las páginas de sus relatos esta misma noche, con una mirada renovada, buscando quizá nuestros propios reflejos en esos pasillos oscuros. Queda muchísimo más por explorar en la obra de este maestro inmortal, y dejamos en manos de quienes nos escuchan la fascinante tarea de seguir tirando del hilo y forjar su propia interpretación. Nos despedimos así de este espacio de análisis riguroso y apasionado. Hasta nuestro próximo encuentro.